Gracias. Pues buenos días a todos. Yo me llamo Sergio, yo soy un alcohólico. Hoy, por la gracia de Dios y con la ayuda de mis compañeros, yo no he vuelto a beber, ni me he vuelto a drogar. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecerles que me hayan tomado en cuenta para poder compartir con ustedes, participar más que nada un poco de la experiencia que yo tengo dentro de Alcohólicos Anónimos, un punto de vista referente a este tema y algunas experiencias personales que hasta el día de hoy considero que han sido importantes para mi propia recuperación y también pues desde luego que no pasar por alto esta fecha tan significativa para nosotros los alcohólicos, que de alguna manera o de otra ha sido pues, un punto fundamental para dejar de beber y para aprender a vivir hasta el día de hoy. Sabemos de antemano que pues, el programa de Alcohólicos Anónimos es personal y que cada quien lo aplica a su manera, ¿no? Porque de alguna manera o de otra pues, no hay un patrón a seguir, están los 12 pasos como una guía, pero realmente el alcohólico pues lo aplica de acuerdo a sus propias necesidades. Y esto lo comento porque para mí ha sido muy importante hasta el día de hoy saber que lo que yo no haga por mí, nadie lo va a hacer por mí, y que de alguna manera o de otra pues yo voy a aplicar el programa de acuerdo a mis necesidades y mis características, y sobre todo también de acuerdo a mi buena voluntad que yo tenga para poderlo hacer. Y les digo esto lo comento porque a mí me tocó llegar a Alcohólicos Anónimos hace muchos años. Yo dejé de beber el 18 de abril de 1978, o sea, ya tiene más de 3 décadas que llegué a Alcohólicos Anónimos. Y yo les digo a mis compañeros que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, pues no había jóvenes en los grupos. Les digo que los jóvenes se contaban con los dedos de las manos en todo el Distrito Federal o en toda la República. Había muy poca gente realmente joven. Hoy es agradable ver que la mayoría de las personas que llegan a los grupos pues, son jóvenes, y en aquel entonces yo les digo que había puro viejito. Hoy ya me estoy acercando también yo a la tercera edad, ¿no? Pero en aquel entonces pues yo iba a cumplir 18 años de edad, y les digo que a mí me recibieron puros viejitos que ya estaban en la etapa de los metales. Les digo a mis compas que viejitos que ya estaban en la etapa de los metales, pelo de plata, dientes de fierro y pito de plomo, ¿no? Puro chicharrón, y luego se enojaban conmigo los pinches viejitos y me decían que alcohólico 100% puro y que los drogadictos no, y tantas cosas, ¿no? Y con el tiempo comprendí y entendí que ni eran alcohólicos ni eran puros cabrones que no podían hacer en su casa lo que en Alcohólicos Anónimos sí llegaban a hacer, que no podían dar sugerencias en su casa, y en el grupo sí podían decir quién era alcohólico y quién no. Y había gente que me decía que me fuera a hacer más fondo, que trajera la cabeza de mi mamá en una charola y todo ese tipo de situaciones. Mas sin embargo pude comprender algo de lo que es la enfermedad, porque dice la literatura que lo que hace alcohólicas a las personas no es la cantidad de alcohol ni el tiempo que se bebió. Dice que lo que hace alcohólicas a las personas es la reacción que se experimenta cuando se hace contacto con la primera copa. O sea, Duncan Silver le decía a Bill W. que era verdaderamente sorprendente ver cómo con la copa en la mano él torcía su mente hacia una obsesión urgente, irracional, y que en muchas ocasiones quiso parar de beber sin tener la voluntad suficiente para poderlo hacer. Esto comprueba lo que dice la literatura, que la fuerza de voluntad no es suficiente para parar de beber. Y ahí dice, ¿no?, que la mayor parte de los alcohólicos, cuando no tenemos la ayuda necesaria, pues la mayor parte de estos casos pues perecen de una forma a veces desastrosa. Entonces a mí me tocó llegar con un fondo, no de mucho tiempo, pero sí con un fondo tanto de alcoholismo como de drogadicción, que para mí había sido suficiente. Hoy comprendo que no son carreras ni son competencias,
Porque a veces luego encuentro a compañeros que están anexados en un grupo y luego en otro, y luego en otro, y ya tienen más de 100 anexos, y luego yo les digo, no, pues este cabrón va por la chancla de oro, qué puta madre, porque pues cree que son competencias, ¿no? Entonces, yo comprendí a través del tiempo que la verdadera enfermedad, dice la literatura, cuando hablamos de la enfermedad emocional, no nos referimos a aquellos individuos que se han quedado en los cortísimos segundos de la existencia, aquellos individuos que ya no hilvanan un diálogo, que sí están locos, de veras, no los que se están haciendo tontos en un grupo, porque a veces yo escucho que dicen, no, pues yo nunca he estado en el manicomio, pero de mi casa he hecho mi propio manicomio. Y yo mucho tiempo pasé el mensaje del psiquiátrico y ahí sí están locos de veras, no se están haciendo tontos en un grupo como a veces yo escucho, ¿no? Ahí sí, dice la literatura que cuando hablamos de la enfermedad emocional no nos referimos a esos individuos. Dice que cuando hablamos de la enfermedad emocional nos referimos a aquellos individuos que están enfermos de sus emociones, aquellos individuos insatisfechos, inestables, aquellos individuos que ahorita están bien y al rato ya están mal, aquellos que ahorita tienen mucha fe y al rato ya tienen mucho miedo, aquellos que salen muy espirituales de una junta y se ponen mal llegando a su casa, que porque les dan el café frío, que porque se los dan caliente, que porque una pinche mosca vuela en reversa, por todo y por nada se enferman. Entonces dice el segundo capítulo que hay 3 tipos de bebedor, y a mí siempre me ha gustado hacer mención en este tipo de situaciones porque para mí es bien importante saber ese tipo de cosas, porque hay gente que no sabe por qué es alcohólica, está en los grupos y no sabe por qué es alcohólica. Y dice la literatura que hay 3 tipos de bebedor. Dice que uno es el bebedor social, es aquel individuo que toma 2 o 3 copas y hasta ahí, ya no vuelve a tomar más. Dice que el otro es el bebedor fuerte, es aquel individuo que puede tomar grandes cantidades de alcohol sin ser alcohólico, así lo dice textualmente, aunque es el que más se acerca al alcohólico, al bebedor problema. Pero esta es la gran diferencia entre lo que es un borracho y lo que es un alcohólico. Y luego menciona que el alcohólico es el bebedor problema, es el que bebe por todo y por nada, es el que no puede aceptar la realidad de su vida, el que no le puede hacer frente a sus situaciones, ¿no? A un triunfo, a un fracaso, a cualquier cosa, que no le puede hacer frente a sus situaciones porque es un enfermo emocional, es un individuo que para todo y por todo tiene que beber. Y yo soy de esas características, yo soy de esos alcohólicos inestables, insatisfechos, que en muchas ocasiones pensé que había descubierto la panacea para todo tipo de males. Dice por ahí uno de los capítulos que en muchas ocasiones pensamos que cuando descubrimos el alcohol habíamos encontrado la panacea para todo tipo de males. Y yo pensé de esa manera porque yo he escuchado a mucha gente que menciona y que dice que a ellos les gustaban mucho los efectos del alcohol, pero el sabor no. Y a mí me gustaban los efectos y el sabor, me gustaba sentir esa sensación de pertenencia, esa seguridad ficticia que me dio mucho tiempo el alcohol y que posteriormente me dieron las drogas, porque yo soy un alcohólico, un adicto, que desde muy temprana edad empecé a hacer uso del alcohol y de las drogas, que fui ingobernable casi la mayor parte de mi vida y que hasta el día de hoy pienso que también lo sigo siendo, porque pues yo no soy de esos alcohólicos que se quieren ir al cielo con todo y tribuna. Dicen que la religión es para los que quieren llegar al cielo y la espiritualidad es para los que no queremos regresar al infierno. Y entonces yo soy de esos alcohólicos que trato de experimentar la espiritualidad todos los días en mi vida, porque dice la literatura que debemos de ser vigilantes de nuestra enfermedad, porque nuestra enfermedad está latente en todas las áreas de nuestra vida. Dice que muchos de nosotros ya no consumimos alcohol ni droga, pero ¿qué tal consumimos emociones, no? O sea, ya tienes 20 años y traes una pinche cara de muerto fresco que no puedes con ella, ¿no? Lo que escuchaba ahorita, vienes al grupo a fuerza, ¿no? ¿A dónde vas? Pues al grupo. Pues alégrate, parece que vas a purgar una condena, cabrón, ¿no? Y ahí vienes a aburrirte y a dormirte. El padrino me decía, despierta, güey, vas a terminar en una pinche pulcata. Aunque las pulcatas ya casi ya no existen, ¿no? Ya parecen museos, pero antes, ahí en el barrio de Tepito, donde yo crecí, pues había una pulcata en cada esquina. En cada esquina y había de todo.
Hoy las pulcatas también ya están en peligro de extinción, así como también el alcohólico, que ya está, el alcohólico 100% puro también ya está en peligro de extinción. Ya casi ya no llegan puros a los grupos. Inclusive hay gente que llega nada más con el problema de la adicción, y mucha gente que no es adicto como que se resiente con los adictos. Y Bill W. decía en el lenguaje del corazón, problemas diferentes al alcohol, que hay que tener mucha consideración con nuestros primos hermanos, los drogadictos. Dice, sobre todo aquellos que han sido adictos a la jeringa o al crack. Dice que porque ellos tienen un sufrimiento todavía más grande que el alcohólico, porque la mente sufre y el cuerpo clama cuando no tienen sustancia. Y dice que si no tienes la experiencia, que no le metas el pie, porque casi estás firmando su sentencia de muerte. Que si no tienes experiencia como adicto, que no le estés metiendo el pie, porque dice que casi estás firmando su sentencia de muerte. Y la literatura menciona y dice que es más difícil hacer creer a una persona que ya tuvo fe que a una que nunca la ha tenido. Yo soy de esas personas que llegó hace muchos años, más de 37 años llegué a Alcohólicos Anónimos. Y afortunadamente y por la gracia de Dios se pudo dar el milagro en mi vida. Digo, para mucha gente puede ser cualquier cosa, pero para mí fue un verdadero milagro, porque yo no pensaba dejar de consumir. Yo soy de esas personas, cuando me preguntaban que por qué bebía si era muy joven, yo les decía que quería morir joven para ser un cadáver bello, ¿no? Que prefería vivir 30 años bien vividos y no 60 causando lástima, ¿no? O sea, esa era la filosofía que yo tenía. Había una manera que yo había encontrado para dejar de beber y no me agradaba, porque realmente cuando yo descubrí que esto era para toda la vida, dije, puta, qué pinche embarcada me vine a dar. Yo nomás vine por 3 meses, mientras se para la bronca en el cantón y agarro seguridad y ya me voy, ¿no? Y cuando me dijeron que para toda la vida, y luego me salían con sus pinches jaladas de que hazle como el anuncio que está en la tienda, hoy no se fía, mañana sí, y vas al otro día y está el mismo pinche anuncio, y entonces ese güey nunca fía, y así. Otro me decía, si quieres pasar 365 tabiques de un trancazo, no lo vas a lograr, pásalo uno por uno, y así vas a acumular 365 días. Y en ese juego de terapia, en ese juego de palabras, cuando el padrino dice que tienes que poner tu mente receptiva, no resentida, porque una palabra puede cambiar el rumbo de tu vida, que el único vehículo que puede llegar al espíritu es la palabra, y que tú vienes enfermo emocional y espiritualmente, y todas esas cosas, yo me empecé a quedar, y al día de hoy, pues, por la gracia de Dios, yo no he vuelto a beber, ni he vuelto a consumir. Yo personalmente me siento agradecido porque ustedes me inviten. Yo convivo mucho con algunos de ustedes en sus grupos habituales. Yo milito en 2 grupos que están en el barrio de Tepito, hasta el día de hoy siguen ahí. Uno es el Gran Tenochtitlan, que también estamos cumpliendo 36 años. Mañana empieza su semana de unidad. Y el otro es el grupo Tepito de Narcóticos Anónimos, y ahí estoy todos los días. O sea, a mí me enseñaron a ir todos los días al grupo. Me decían, recuerda que cada junta es una garantía que Dios te va a devolver la cordura. Cada junta. El secreto está en las juntas, ¿no? El secreto está en venir. Aquí no es como en la televisión, aquí no hay repetición. Tienes que venir a hacer comunión con tus alcohólicos, con tus padrinos, con tus ahijados, con tus compañeros. Entonces, yo les comento este tipo de situaciones porque nos hemos puesto a pensar que en todas las épocas y en toda la historia de la humanidad siempre han existido grandes hombres que se preocupan por el bienestar de individuos, de la propia humanidad, por ellos mismos, pero nunca había surgido alguien que se preocupara por los alcohólicos, por los drogadictos, por los violadores, por aquellos depresivos, por aquellos que tienen todo para vivir bien y viven mal, aquellos individuos que traen un carro del año y andan paseando su soledad por toda la ciudad, porque no están a gusto con lo que tienen, siempre quieren más. Las características del alcohólico es insatisfacción. Primero quieres dejar de beber y después ya no quieres. Primero quieres ir al grupo y después ya no quieres ir. Estás en el grupo y ya te quieres ir a tu casa. Llegas a tu casa y ya te quieres regresar al grupo. Pues esos seres inestables, insatisfechos, aquellos individuos
que son capaces de amar y odiar al mismo tiempo. Aquellos individuos que pueden estar felices ahorita y al rato ya están tristes por cualquier cosa, hasta porque llueve, beben, porque hace mucho calor. Aquellos que tienen que tener el recurso del alcohol en su vida porque de otra forma no pueden contemplar la vida. Yo algunas ocasiones cuando estaba en los picaderos de ahí del barrio, veía yo a la gente que decía, es que yo no puedo contemplar mi vida sin la droga. Y yo decía, este güey es un filósofo, cabrón, no, la neta. Yo me tengo que drogar hasta para dormirme, hasta para ir al baño, hasta para que me dé hambre, cabrón, ¿no? O sea, la obsesión, la compulsión, esas características. Y yo la verdad, dice Carl Jung, que el alcohol y la droga te arrancan las ilusiones de vivir. Y yo antes de cumplir los 18 años de edad, yo ya no tenía ganas de vivir. La verdad es que ya no tenía ganas de vivir. Alguna ocasión, contemplando y leyendo una entrevista que le hicieron a los Sex Pistols, en un viaje que hicieron por San Francisco, en una gira por Estados Unidos, cuando Johnny Rotten se suicidó en frente de la prensa, le preguntaban que antes de morir que por qué se quería quitar la vida. Y él decía que porque para él la vida a los 18 años ya había terminado. Cuando la vida apenas empieza a los 18 años, para un alcohólico drogadicto queda totalmente sin esperanza. Y yo soy de esos individuos. Yo no provengo de una familia de alcohólicos, mucho menos de drogadictos. Y yo me empecé a drogar siendo muy joven, casi siendo un niño. Y a mí me agradaba el alcohol, me agradaba la droga, la banda, los cuates, las discotecas, los conciertos, todo me agradaba. Y de esa forma a mí me pasan el mensaje el 17 de abril del 78 y dejo de beber el 18 de abril de 1978. Era otra vida, era otra época, eran otras drogas, ahorita veníamos comentando. Estaban de moda los carros LTD, ¿no? Hoy nadie quiere esas pinches cafeteras, ¿qué chingos va a querer un pinche carro de esos? En aquel entonces el bailarín más famoso del mundo era John Travolta. Ahora está todo viejo y pelón igual que yo y panzón. Y ¿quién chingos va a pensar que él fue el bailarín más famoso del mundo en aquel entonces? Y así llego a los Alcohólicos Anónimos sin esperanza, sin siquiera cómo pudiera yo dejar de beber. Me recibió un T-8 que yo había conocido cuando yo tenía 10 años de edad. Y yo dije, puta, ¿a poco este güey me va a enseñar a dejar de beber y de drogarme? Si es un T-8. Él ya tenía algunos años sin beber. Y les comento esto porque dicen que los hombres, como las naciones, cuando olvidan su historia es más fácil que la vuelvan a repetir. Y el alcohólico padece un grado de olvido. Piensa que porque ya tiene 5 o 10 años en el grupo, ya está sano. Ya no le va a pasar nada, ya está bien, ya está recuperado. Se le olvida al pinche alcohólico como yo que aquí nunca lo van a dar de alta, que nunca por mucho servicio que haga le van a poner una estrellita en la frente como que el alcohólico excelente o que hace mucho servicio, ¿no? Dice la literatura que ningún sacrificio es tan notorio por el bien de tu propia vida y de tu propia recuperación. Y bueno, debo de reconocer que esta historia se fue fraguada desde mucho antes de que yo naciera. Dice la Biblia que posiblemente Dios escoge a sus obreros cuando nacen o mucho antes de nacer. El 29 de noviembre de 1895 murió un gran químico biólogo francés que fue uno de los iniciadores de la microbiología contra la rabia. Este individuo se llamó a sí mismo Louis Pasteur. Él fue el iniciador de la microbiología contra la rabia de los animales. Sin embargo, Dios en su infinita benevolencia le da al mundo otro gran hombre. Ese mismo día en Hesse Dorset, en el condado de Vermont, nacería William Griffith Wilson, mejor conocido como Bill W., que junto con el Dr. Bob, el 10 de junio de 1935, vendría a acabar con la rabia de los seres humanos. O sea, en todas las épocas ha habido gente que se ha preocupado por todo, menos por los alcohólicos. En 1930, cuando Roland Hazard Roland Hazard era un millonario de Nueva York. Él en ese entonces hacía 2 viajes por mes a Europa a ponerse en las manos prestigiadas del psicoanalista más famoso que existía en aquel entonces. Nosotros sabemos que el padre de la psicología moderna es Sigmund Freud. Y Freud decía que las situaciones teólogas y religiosas eran una fantasía reconfortante para encubrir la inmadurez del ser humano. Y Carl Jung decía que una obsesión solamente podía ser
contrarrestada a través de una experiencia espiritual. Entonces Roland era millonario, su papá tenía una empresa muy grande y su abuela había instituido los primeros jardines de niños, los kindergarten en Estados Unidos, pero él, a pesar de que tenía mucho dinero, no podía dejar de beber. Entonces iba a ver a Carl Jung y Carl Jung le aplicaba los conocimientos que estaban actualizados de la psicología moderna, y posteriormente él regresaba a Nueva York y volvía a beber, volvía a regresar a ver a Carl Jung y le decía: es que ya apliqué todos los conocimientos que usted me dio y yo he vuelto a beber. Y Carl Jung le decía: efectivamente, en un alcohólico con las características que usted tiene, nadie se salva. O sea que en 1930 no había una solución para el alcohólico como yo, no había una pequeña solución. Y entonces dice la literatura que Roland se aferró y le decía: no hay ninguna posibilidad, no, ninguna no, tajantemente le decía que no. Y dice que cuando él le contestaba que no, decía que él sentía que las puertas del infierno se cerraban y él se quedaba dentro. O sea, muchos de nosotros hemos experimentado el infierno, el horror del alcoholismo, de la drogadicción, de la cárcel, de los golpes, del abandono, de la tristeza, de la soledad, de la insatisfacción, del querer ser feliz y no poder ser feliz. O sea, esa rara, lo que dicen los psicólogos y los médicos, ¿no? Que el alcohólico es un enigma desconcertante, porque ahorita te dice que sí, al rato ya te dice que no. Por eso la religión, la psiquiatría, la ciencia médica no tienen la cura para el alcoholismo, solamente este tipo de grupos. La labor que ustedes hacen con los alcohólicos, esto es también parte de la historia de México. Entonces dice que cuando le dijo que no, que él sintió que las puertas del infierno se cerraban y él se quedaba adentro. Pero él siguió insistiendo, dice que él siguió insistiendo, y que posteriormente, ¿no? Le dijo no, y que dijo que no. Y dice: bueno, en situaciones como las que usted presenta, solamente 1 de 10 se salva. 1 de 10 se salva, dice. Y dice que le dijo Roland: pues yo voy a hacer ese 1, cabrón, ¿no? Yo voy a hacer ese 1, y se aferró. Y ahí fue cuando Carl Jung le dio los 5 conceptos básicos que te digo mi hijado, el Rubén, dice que ahí, dice que ahí Carl Jung le dio los 5 conceptos básicos que prevalecen hasta el día de hoy. Eso es lo que, por eso Carl Jung está considerado como el padre de los alcohólicos, aunque mucha gente no le dé ese nombre, vamos, ¿no? Pero ahí le dijo que tenía que derrotarse al alcohol, que tenía que hacer un inventario, la reparación de daños, la concepción de un poder superior y la transmisión del mensaje. Eso es lo que prevalece hasta el día de hoy en los 12 pasos. Entonces, el doctor Bob nació el 9 de agosto de 1879, era 16 años más grande que Bill W. Y a pesar de que nunca se habían conocido, que nunca habían chupado juntos, llegaron a ser grandes amigos y grandes personajes. Dice la literatura, porque es evidente que cuando se habla de la historia de Alcohólicos Anónimos, tanto en México como en cualquier otro lado, se tiene que hacer mención precisamente de todo esto, porque debemos de reconocer de alguna manera o de otra de dónde proviene. Hay gente que no le gusta leer. Yo tenía una hijada que decía: no, padrino, es que a mí no me gusta leer la literatura porque tiene muchas pinches letras. Y es que cuando leo me duermo, decía. Pues lee parada para que cuando te duermas sientas el madrazo, no manches. A muchos no les gusta leer, a muchos no les gusta agarrar la literatura, a muchos no les gusta saber de Alcohólicos Anónimos. Ayer escuchaba a un compañero del grupo que decía: es que Billy, puro Bill. Pues es que él fue el que de alguna manera o de otra fue el cofundador, el elegido, lo que yo les comentaba. ¿Por qué razón escogió a un alcohólico? Pues para poder tener un puente de comprensión con otro alcohólico. Porque esta dádiva no ha sido puesta en las manos de profesionales, ni de poetas. Esta mano fue puesta en las manos temblorosas de un alcohólico para poder llegar a esas cavernas oscuras de desesperación y de alcoholismo.
Bill W. deja de beber el 11 de diciembre de 1934. Él ya había estado internado en el hospital Downs con Duncan Silver, y Duncan Silver ya había trabajado con más de 20,000 alcohólicos sin éxito. No había tenido éxito con ninguno. Y sin embargo su voluntad nunca declinó, nunca decayó. Él seguía trabajando con alcohólicos a pesar de que no se recuperaban. Y Bill W. ya había estado internado varias veces en ese hospital para enfermos alcohólicos y no había dejado de beber. La última vez que llegó, el 11 de diciembre de 1934, le había pedido una oportunidad, lo hizo a su papá, porque él ya iba a ser internado en un hospital para enfermos alcohólicos mentales. O sea, ya no le iban a dar la oportunidad. Y él le pidió la oportunidad y lo llevaron nuevamente con Duncan Silver. Y cuando Silver lo vio entrar de nuevo al hospital Downs, no dijo, pues ya llegó otra vez este pinche recaído, ¿no? Como a veces vemos en los grupos, que llega un recaído y no, pues ya no le des chance a este güey, es más que recaído, rependejo, ¿no? No, ¿sabes qué? Que este güey se va a quedar para muestra, no va a dejar de beber nunca. Y Silver no le dijo así, le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Ahí está tu lugar, ahí está tu cama y tienes toda, órale. Y fue cuando se puso de rodillas. Ahí está la bendición de Dios, lo que dice el segundo capítulo, que parece ser que lo que parecía ser una débil rama resultó ser la mano amante y poderosa de Dios, porque él se arrodilló, pidió clementemente, vehementemente, que si existía un Dios se manifestara, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que se llevara sus defectos de carácter de raíz con todo y ramas. Y dice que inmediatamente sintió la presencia del dador de todos los dones, del Dios amoroso de los alcohólicos, de aquel amor infinito que no le importa cómo hayas llegado, ni quién seas, ni lo que hayas hecho, ni cuánto hayas bebido, ni cuánto hayas descendido, ni siquiera te piden credencial del IFE, güey, ¿no? Nada, dice, ¿sabes qué? Tú eres bienvenido. Esto me gusta mucho porque cuando yo llegué, el 18 de abril del 78, me acuerdo que me dieron un cuestionario y fui y le dije a mi mamá, fíjate mamá que ya voy a dejar de beber y ya me voy a dejar de drogar. Y me dijo, pues ojalá, hijo, porque no, la verdad es que está grueso. Fíjate que fui a un lugar en donde me dijeron que yo soy el más importante. Y se me quedó viendo mi madre, en paz descanse, y me dijo, si tú eres el más importante, ¿cómo estarán los otros cabrones? No manches, cabrón. Pero ellos no sabían que aquí el más importante es el alcohólico, ¿no? De aquel individuo que ha sufrido, que ha sido el incomprendido. Entonces dice que él inmediatamente se sintió transportado a la montaña Eolo, dice que porque él recuerda la aprobación de los demás, que todo el mundo le diga que puta, no, sí, el giro de Tepito, y eso era lo que me gustaba. En la mañana yo estaba recordando cuando yo fui amigo de artistas, de músicos, de artistas famosos, cuando en mi actividad, porque yo les llevaba droga a sus antros, ¿no? Y a mí me trataban como puta, ¿no? Me llevaban hasta la zona VIP. Pues yo fui traficante de drogas, de armas, de muchas cosas. En el barrio hice todo un puto desmadre. Hoy me he aplicado, pero no creo que porque soy bueno. Yo de bueno no tengo nada. Sí, porque hay alcohólicos que creen que porque ya tienen muchos años, cagan hostias y me dan agua bendita, ¿no? Yo no quiero ser bueno, yo quiero vivir bien. Entonces yo hace un rato estaba recordando cómo a mí me agradaba que las orquestas famosas, cuando yo llegaba a los antros, me dijeran, para el giro de Tepito. Y eso era lo que me gustaba. Y en los grupos también me gusta eso. Que me digan, no, pues es que el giro sí le haya, ¿no? No, pues es que el giro es el padrinazo del padrinazo. Me gusta levantar la mano al último para enderezar a todos. Aunque yo no me enderece ni madres, ¿no? Tengo sugerencias para todo el mundo, menos para mí, güey. No, pues ¿qué le hacían? Yo le digo al padrino, todos los días me habla gente de toda la República. Hoy me estaban hablando unos compas de León. Y les decía, y a todos los pongo bien. Y me decía mi padrino, pues ya háblate tú también, cabrón, porque mira, qué pinche cara de muerto fresco traes, güey. Yo les digo que el alcohólico vive como enfermo, duerme como enfermo, come como enfermo y se sube a la tribuna y habla como recuperado el güey, ¿no? No, padrino, es que yo y que los chavos, no, güey, no me hables de eso.
háblame de tu enfermedad. Entonces Bill dice que cuando le dijeron que así, ¿cuánto tiempo tengo, padre? ¿Cuánto tiempo? Es que ya llegó Rubén y quiero ponerme bien, quiero aprovechar este cabrón ahorita que está aquí. Porque apenas voy a entrar a la historia de A. Y dice Bill que cuando le dijeron que no se iba a hacer el negocio de juguetes, él sintió la frustración. Pero mucha gente el día de hoy se pregunta, ¿y qué hubiese pasado si a Bill W le dicen que sí se hace el negocio en esa fábrica de juguetes? No hubiese existido Alcohólicos Anónimos. ¿Qué hubiese pasado si le hubieran dado ese negocio? No hubiera conocido al doctor Bob, porque dice que inmediatamente se frustró y tuvo ganas de beber, y dice que recordó que era el día del armisticio, y recordó cuando él estuvo en el ejército de Estados Unidos, aunque muchos dicen que la guerra, y no es cierto. Bill W nunca estuvo en la guerra, solamente estuvo en un campo de prácticas en Bélgica, en Europa, nunca estuvo en el campo de batalla, mas sin embargo, sí fue líder de su regimiento, ¿no? De su regimiento de batalla. Él tenía esa pasta de líder, era un líder nato. También fue líder en Wall Street, llegó a hacer muchos negocios, llegó a fabricar muchísimo dinero. Dicen los compañeros, porque luego los compañeros hablan puras pendejadas, como yo, ¿no? Pero dicen que los alcohólicos tenemos una rara habilidad de hacer dinero. Sí, tenemos una rara habilidad de hacer dinero, pero mal habido, cabrón, ¿no? A ver, ponte a trabajar honestamente, güey. Vete a trabajar de macuarro y que te paguen 1,000 pesos a la semana, no te va a costar. Pero sin embargo sí tenemos una capacidad por encima de lo normal para muchas cosas. Somos hipersensibles, dice la ciencia médica, hipersensibles. Sentimos más que la gente normal, captamos y vemos más que la gente aparentemente normal. Dice que cuando él llegó al lobby del Hotel Mayflower, se metió al lobby y escuchó al cantinero que decía: hoy es el día del armisticio y las primeras copas van por cuenta de la casa. Y dice que él recordó cuando estuvo en el ejército de Estados Unidos y dijo: las primeras copas son gratis, pues vamos. Y dice que llegó y se metió, se fue directo a la barra y le dijo al cantinero: ¿usted va a beber? Piense que aunque son pequeños detalles que parecen insignificantes, tienen un gran contenido. Hay parte de la literatura que dice que el cantinero le dijo: ¿usted va a beber? Y hay otros que dicen que no. Yo he leído las dos partes, sobre todo porque hoy la literatura ha sufrido muchos pinches cambios. Yo sigo conservando la literatura que llegó hace muchos años, hace más de 40 años aquí en México. Y hay una parte de la literatura en donde es cierto, el cantinero le dice: ¿usted va a beber? Y Bill le dice: sí, ¿por qué no? Dice: no, el cantinero no lo conocía, nunca en su vida lo había visto. Y dice que cuando él se fue para servirle el licor que le iba a servir, Bill pensó: efectivamente, yo no puedo volver a beber. Ahí está otra manifestación de Dios. Entonces dice la literatura que inmediatamente se fue a los pasillos del Hotel Mayflower, buscó un directorio para que pudiera contactar a párrocos, a médicos, y dice que habló a los números posibles y la lista se redujo a un solo apellido: la familia Sieverlin. Y él dice que tuvo perjuicios en llamar a la familia Sieverlin porque él había tenido unos contratiempos en Wall Street con la familia Sieverlin. Entonces pensó: pero tengo que salvar mi vida. Y él le contestó a Henrietta Sieverlin, que fue el contacto de Bill con Bob. Y le dijo: ¿sabes qué? Que yo conozco un doctor aquí en Akron, Ohio, nosotros lo amamos infinitamente. Es muy buena gente, pero es bien pedote, es bien borracho. Si te sirve de algo. Y dice que en esos momentos hablaron con Ana. Era el 10 de mayo de 1935, y dice que Ana le contestó y le dijo: sí, pero ahorita Bob no los puede atender porque en vísperas al 10 de mayo Bob siempre acostumbra a agasajarme con grandes regalos, y en estos momentos acaba de llegar con un ramo de flores. Lo que a Ana se le olvidó decir, que Bob estaba hasta la madre de pedo con los puros pinches ramos de las flores abajo de la mesa, pues, ¿no? Entonces hicieron una cita a otro día a las 5 de la tarde. Gracias, carnal. Mejor me hubieras puesto un ventilador aquí, cabrón. Y dice que cuando llegó otro día, Ana, Henrietta Sieverlin, los pasó a la biblioteca de la finca, porque ellos eran ricos, y les dijo que no más. Dice que se le quedó. Fíjense que viene otro gran testimonio que muchas veces nos hemos olvidado.
Dice que cuando Bill fue a ver a Bob se le quedó viendo y le dijo, pero es que yo no te puedo ayudar de mucho, yo soy un borracho empedernido. Y Bill se le quedó viendo y le dijo, es que yo no vengo a ayudarte a ti, yo vengo a ayudarme a mí. Ahí está el legado de servicio, de pasar el mensaje, no es para ayudar a los doceavos. Es que tú eres es que soy muy doceavero. No, es que tienes mucha necesidad. Dice Bob que se le quedó viendo y le dijo, es que yo no te puedo ayudar. Y Bill le contestó y le dijo, yo no vengo a ayudarte, yo vengo a ayudarme a mí mismo. Y le dijo, bueno, nomás te voy a dar 15 minutos o media hora. Y dice que se aventaron hasta las 11 de la noche, de las 5 hasta las 11 de la noche, hablando y jarras de té, y risa y risa y risa y risa. Y las mujeres se preguntaban, ¿qué tanto los tiene con tanta pinche risa estos cabrones, no? Si el pinche Bob no dejaba de beber. Y bueno, pues eso fue el 10 de mayo, es cuando dos alcohólicos se reúnen. Después vino la famosa convención de Atlantic City, donde Bob se le quedó viendo y le dijo a Bill, es que tengo que ir a la convención de médicos. Y Bill le dijo, pues ve. Dice, pero es que son bien pedotes, toda la convención es de puro chupar. Dice, pues tarde que temprano te tienes que enfrentar a la realidad. Y fue a la famosa convención de Atlantic City y efectivamente volvió a beber el doctor Bob. Y después, el 10 de junio de 1935, le habló su enfermera particular porque él había programado una operación que solamente él podía llevar a cabo, y le dijo que fueran a recogerlo, que estaba en la estación del ferrocarril con una abierta en la cabeza y bien crudo todavía. Y llegaron, y dice que otro día, el 10 de junio se levantó, eso fue el 9, el 10 de junio se levantó y le dijo a Bill, creo que vamos a tener que abandonar esto. Y Bill pensó que lo que habían estado hablando, porque Bill se había ido a vivir a la casa de Bob, dice, no, creo que tengo que dejar de beber, pero para siempre. Entonces es cuando Bob deja de beber, pero antes de encaminarse a hacer la operación que había programado, Bill W. le da una lata de cerveza o dos. Y cuando a Bill le preguntaron que por qué él le había dado esa lata de cerveza, Bill contestó que un pájaro no puede volar con una sola ala. Entonces dice ahí que entonces Bill tuvo su despertar espiritual así abierto, egocéntrico como era él, y Bob lo tuvo anónimo y humilde como era Bob, porque Bill era la soberbia, ¿no?, la fantasía, ¿no?, el egocentrismo, y Bob era la calma, la humildad, la buena voluntad. Tranquilo, vamos a mantenerlo sencillo. Nosotros no inventamos Alcohólicos Anónimos, simplemente nació, creció y hoy se ha extendido por los 4 puntos cardinales de la tierra. A finales de 1938 escribió los encabezados de los 12 pasos. Algunos dicen que como nos dice la literatura que los escribió en 40 minutos, los encabezados. Dice que agarró un bloc amarillento y viejo y empezó a escribir, y cuando empezó a escribir dice que sintió que la pluma se le iba solito. Y muchos dicen, ¿cómo en 40 minutos? Ahí está la gracia divina, porque estos son principios espirituales, y los principios espirituales no son propiedad de nadie, son legados de la humanidad para que la gente se beneficie a través de su práctica. A finales de enero de 1939 termina de imprimir el libro azul, a finales de enero, y dice que él escribió los 10 capítulos, salvo la historia del doctor Bob y el capítulo de los patrones que escribió Han, que era una especie así como de su socio. La literatura menciona y dice que sin Bill y sin Han tal vez no se hubiera logrado la escritura o la edición del libro azul. Entonces fue a finales de enero, y fue en 1941, después del artículo de Jack Alexander, cuando Alcohólicos Anónimos empieza a internacionalizar, o sea, empieza a transgredir las barreras de Estados Unidos. Al principio nada más fue un mensaje así como que local, y aparte de local fue un mensaje muy elitista, porque Bill W. era un corredor de bolsas de valores, el Bob era el doctor Bob, el tercer alcohólico, Bill D., era un senador que había perdido las elecciones por muy escaso margen allá en Akron, Ohio, y el cuarto alcohólico era Ernie, quien viene a abrir la sección juvenil de Alcohólicos Anónimos, y él era yerno del doctor Bob. O sea, era pura gente de clase media para arriba,
no había pinches teporochos, mugrosos, así como, ¿no? Toda la pelusa que después llegó a Alcohólicos Anónimos. ¿No? Entonces, sí, antes nada más eran alcohólicos así como que elitistas. Por los años 40, allá por los años 40, había un grupo en Cleveland donde llegó Helen Rodley, que muchos habían que había confundido con Baby Rose, ¿no? Así, pero no era Baby Rose. Era Helen Rodley, que era un pelotero de los Indios de Cleveland, muy famosísimo, muy famoso. Y él había caído en las garras del alcohol y había perdido la batalla con el alcohol y obviamente ya no estaba jugando béisbol. Pero a través del tiempo llegó al grupo de Cleveland, que fue el primer grupo que se instituyó como grupo de Alcohólicos Anónimos. O sea, no fue ni el de Akron ni el de Nueva York, fue en Cleveland cuando le empezaron a llamar Alcohólicos Anónimos a nuestra confraternidad, porque anteriormente no se presentaban como alcohólicos, se presentaban como adictos al alcohol. Y ya fue hasta después de que le dieron el título al Libro Grande, porque había más de 100 títulos, ¿no? Para darle el título al Libro Grande. Entre ellos, todavía dice que Bill en su soberbia pensó que le podían poner Bill W y los 100 alcohólicos recuperados, los 100 que había en ese entonces. Y pues los compañeros ya saben, pues no, lo mandaron a la chingada. ¿Cómo se va a llamar Bill W? No manches, ¿no? Pues mejor que se llame Rubén o Sergio o el Chicles, ¿no? O cualquier, ¿no? Y no, pues, y entonces empezaron a eliminar los nombres y nada más quedaron el grupo de La Salida y Alcohólicos Anónimos. Mandaron a un compañero que fuera de la biblioteca de Chicago a constatar cuántos libros había con el título de La Salida y cuántos con el título de AA, y regresó y dice que con el título de La Salida había 12 y con este iban a ser los número 13, y con el título de Alcohólicos Anónimos no había ninguno, y dice que se decidieron por Alcohólicos Anónimos porque nadie sabía cuándo iba a volver a beber, cuándo. Dice, no nos podemos llamar ex borrachos anónimos porque no sabemos cuándo quién va a volver a beber. Y bueno, pues así sale más o menos rápidamente, para no alargarme tanto porque es una historia muy larga. Obviamente Miguel Ramírez ha tenido que invertir más de 20 años para resumirlo en 2 libros, Comunidad Sin Fronteras, y pues yo en una hora y media pues sería imposible, pero vamos a irnos a lo más importante, ¿no? Y bueno, pues en 1939 sale el Libro Azul, a finales de 1939. En 1941 sale el famoso artículo de Jack Alexander en el Saturday Evening Post con la extraña cura para el alcoholismo, y empiezan a llegar cartas de todo el mundo, entre ellas cartas de compañeros mexicanos. Se habla de una compañera que vivió en las lomas de Chapultepec, que era americana, y que tenía poco tiempo, y que tenía poco tiempo de haber llegado a México, y que no podía contactarse con nadie, no había grupos aquí en México en 1941, pero también en 1941 llega el primer mugroso teporocho, ¿no? Come cuando hay, ¿no? O sea, sí, llegó el primer cabrón que no tenía ni caca en la rondana. Esto es sugestivo y obviamente es opcional, porque muchos dicen que tienen mucho dinero y otros dicen que no. Una ocasión a mí me tocó compartir con un compañero que es judío, es un gran amigo mío, y él decía que cuando llegó a Alcohólicos Anónimos llegó bien jodido. Decía, ya nomás me sobraba $1 millón y una casa en las lomas. Digo, no mames, eso que llegó jodido. Yo llegué sin caca en la rondana y viviendo en un cuartito de azotea, güey, ahí en el barrio de Tepito, con delirio extremis, auditivos, visuales. Ya no me dejaban entrar a la casa porque me robaban las cosas. Yo les digo a los compañeros que hoy en la actualidad el adicto parece Medusa. Todo lo que se roba lo convierte en piedra el güey, cabrón, ¿no? Todo lo que se roba. Entonces, por ese entonces, Ricardo Pérez, que fue el primer mexicano que llegó aquí a Alcohólicos Anónimos, y que obviamente pudo haber sido el primer latinoamericano, aunque en muchas ocasiones los compañeros centroamericanos y nicaragüenses y guatemaltecos se adjudican que allá llegó primero el mensaje.
La historia dice que en ese entonces Ricardo Pérez era originario de un pueblo del estado de Morelos, un pueblo de Tetecalitla, se llama el pueblo Tetecalitla, estado de Morelos. Dice que sus padres habían sido taladores de árboles para hacer carbón, quemaban leña, y que él cuidaba chivos y borregos, y desde muy temprana edad se fue de inmigrante a Estados Unidos, y cuando llegó a Estados Unidos se casó con Helen, una americana que era la contraparte de él. Él era un ignorante, un neófito, y Helen era muy preparada, tenía varios títulos, entre ellas también era maestra de español y de idiomas allá en Cleveland. Y dice que a través del tiempo él empezó a beber y empezó a fondear, y Helen y sus hijas lo mandaron a la chingada, y él se quedó de indigente en Cleveland. Y dice que estaba en una casa para indigentes en donde no podía pagar 75 centavos de dólar por una noche para dormir ahí. No, ya no lo querían ahí, que ya le quitaron sus zapatos para que quedaran en prenda. Y posteriormente vino este reportaje, el artículo de Jack Alexander, y él deja de beber, Ricardo Pérez deja de beber en Cleveland. Y es también junto con una señora que tenía un marido alcohólico en Monterrey, Chucha Ramírez, Jorge Salazar en Guadalajara, Ricardo Pérez en Cleveland, que también pensaba que tenía que traer este mensaje a México, y posteriormente pues el Mayor Barrón, la famosa calle de Peredo, y todas esas llamadas que fueron del año del 40, 41, 42, hasta el 46, que entonces Ricardo Dick Pérez ya había dejado de beber, y entonces ya era era un miembro burocrático del consulado de Estados Unidos. Y entonces lo mandaron, fíjense, eso casi nadie en Estados Unidos no le dio esos cargos, esos títulos a uno que no haya nacido ahí, y sin embargo Ricardo Pérez ya se había recuperado y ya era parte del consulado de Estados Unidos en Cleveland. Y cuando a él lo mandan a México, él hace una junta de información en septiembre de 1946 en el Teatro Abelardo Rodríguez, en el Mercado Abelardo Rodríguez, en el Teatro del Pueblo. Y ahí todavía hasta el día de hoy hay una fecha conmemorativa de la primera junta de Alcohólicos Anónimos que existió aquí en México en 1946, en el Teatro del Pueblo, en el Mercado Abelardo Rodríguez, que está situado en las calles de Venezuela, ¿no? Y casi el Carmen, Venezuela y casi el Carmen. Ahí todavía existe ese teatro, el Teatro del Pueblo. Fue en septiembre de 1946. En la actualidad, los grupos más viejos aquí en México es el Grupo Distrito Federal, que está atrás del Metro Banderas, que acaba de cumplir 57 años de su fundación, el Grupo Bolívar, el Grupo Lagunilla, el Grupo Concordia BC, y uno de los más significativos de todos fue el Grupo Bolívar, porque dice que ellos fueron a ver a Bill W. a Nueva York y que le regalaron un sombrero de charro, y dice que cuando estuvieron con Bill, pues ya saben que los alcohólicos son exagerados, y le dijeron que estaban en un grupo donde había más de 100 o 200 miembros. Y Bill W. les dijo, ¿y qué hacen tantos cabrones reunidos ahí? Sálganse a abrir grupos, vayan a pasar el mensaje, cabrón. Y de ahí que el Grupo Bolívar es uno de los semilleros de Alcohólicos Anónimos, primero de hora y media, obviamente. Después vino el Grupo Hamburgo. Del Grupo Hamburgo salieron los primeros grupos de 24 horas aquí en México, del Grupo Hamburgo. El Grupo Hamburgo acaba de cumplir 43 años. También me invitaron a su semana de unidad. No con este tema, porque casi a nadie le interesa la historia de en México, ¿no? Y menos en el mundo. A mí sí me interesa, porque es parte también de mi historia. Alguna ocasión estaba leyendo una guía que mandan del Betty Ford Center de Miami, Florida, del Libro Azul, y ahí decía, bueno, ¿y qué tiene que ver la historia de Bill W. con mi vida? Bill W. es de 1930 y yo soy del 60 para acá, güey, ¿no? Yo soy de los Rolling Stones para acá, güey, ¿no? De los Doors, del Grand Fond, de Eric Clapton, de Eric Gordon, ¿no? De Rigo Tobar y del Acapulco Tropical, a huevo, pues, ¿no? O sea, Rigo también, no eran los Beatles, pero también jalaba multitudes, güey.
Y dice, bueno, mientras ese cabrón en 1930 chocaba con las botellas, yo en los años 70, en la explosión de los hippies, fumaba mota y hacía el amor y paz, y hagamos el amor y no la guerra, y toda esa serie de situaciones que algunos de ustedes se han de acordar, si es que fueron hippies, o si fueron pinches borrachitos de buró, pues también se han de acordar, ¿no? Yo siempre he sido vago, he sido vagabundo, conozco varias partes, no es jactancia, varias partes del mundo. He estado en algunas convenciones, ahorita está la convención de Narcóticos Anónimos en Brasil, y no fui porque he estado también un poco enfermo físicamente, pero me invitan, ¿no? Me invitan con otros temas y yo les digo que cualquier tema yo le pongo en la madre. A mí me gusta hablar de mí, no me gusta quedar bien con la gente, porque tengo que compartir la esencia de mi vida, la recuperación, mi experiencia. O sea, ¿de qué me sirve estar imitando cabrones? O ser el mejor llorador de Alcohólicos Anónimos, no me interesa. Lo que me interesa es que Dios me mantenga sin consumir el día de hoy, que me dé la fuerza y la energía para seguir transmitiendo el mensaje. Yo puedo dar ese testimonio que Alcohólicos Anónimos sí funciona. Yo tengo 37 años sin beber y sin drogarme, y diario voy a los grupos, diario. Entonces, del grupo al Hamburgo salen los 24 horas. ¿Y los 24 horas por qué surgieron? Por la necesidad imperiosa de que existían alcohólicos que no podían dejar de beber solos en la calle y con sus propios recursos. Pues es una gran necesidad. ¿Por qué tienes que estar encerrado? Pues por ojete, porque no sabes vivir. Algunas veces me dicen los compañeros, no, padrino, es que aquí en el anexo me tratan re mal. Pues sí, ¿verdad? Sí, pues si no estás aquí de vacaciones, güey, ¿no? Otros, no, es que quieren su pollo Kentucky, su yogur y todo. Digo, pues si no vienes de vacaciones, cabrón, y estás aquí porque no sabes vivir. Entonces ahí así surgen, ¿no?, los grupos 24 horas. Y ustedes pues ya saben más parte de la historia. Han surgido muchas corrientes gracias a estos principios. Entre ellos Narcóticos Anónimos surgió en junio de 1953 en el sur de California, y también por la imperiosa necesidad de que el adicto no se podía reflejar o tener un puente de comprensión, ¿no?, directamente con el alcohólico. O sea, todo ha sido producto de la necesidad. Todo ha sido producto de la necesidad. Dice Bill W. en sus últimos legados que nos deja, dice que tenemos que actualizar nuestra filosofía y nuestra terapia bizarra para tener un puente de comprensión con las nuevas generaciones. De ahí que muchos de nosotros que ya tenemos más de 30 años sin beber, tenemos que actualizarnos, ¿no?, con nuestra terapia, porque hoy llegan los jóvenes. Y el otro día, y lo que veníamos comentando, el otro día iba yo, fui a compartir a un anexo también, y ahí les estaban pasando un documental de la droga esta del cocodrilo. Y el padrino decía, esto no es para que se espanten, esto es para que se den cuenta lo que a un futuro, no sé si lejano o próximo, va a llegar a los grupos, ¿no? Y ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Mondragón, que es el efectivo ahorita de las adicciones, del CONADIC y todo, y decía que hay que actualizarnos precisamente porque las adicciones, el alcoholismo, está engendrado más que nada en nuestra juventud, ¿no? Y un país que no tiene juventud no tiene futuro. Y un país que no tiene juventud, que no tiene futuro, es un país que se pudre por dentro. Por eso a las nuevas generaciones hay que darles leche, principios, buenas sugerencias, buenos ejemplos. No estarlos ahí que ay, no, y que cómo voy, padrino, no, pues bien, sí vas bien, pero el pinche manicomio, güey. O sea, tú no te aplicas ni madre, no vienes al grupo y pareces mesero, nomás vienes cada mes, güey, ¿no? O medias juntas, o bien, no, si esto no es reventón para que vengas al último, güey, no manches, güey. Esto es, dicen que hay que llegar desde que se toca la pinche campana, cabrón, ¿no? Porque la campana no está puesta ahí nada más a lo pendejo. La campana tiene un gran significado. Dicen que anteriormente era utilizada para ahuyentar los espíritus chocarreros o para purificar el ambiente. Y dice que todas las congregaciones, los hombres de oración, de culto, de meditación, utilizan la campana para purificar el ambiente. Aquí vienes a hacer una comunión con lo positivo. Por eso es muy importante que llegues temprano, cuando se hace el minuto de silencio. Hoy hay grupos por todo el mundo. Ayer decían que ahí
contando 24 horas, hora y media, cuarto y quinto y quién sabe qué tantas putas madres más, ¿no? A la non, a la TIL, lámina galvanizada y a la TON y la chingada. Dice que hay más de 20,000 grupos, en el Distrito Federal y su zona conurbada. Así es de que únicamente no se va a recuperar el que no quiera. El doctor Bob dejó de existir el 16 de noviembre de 1950. Dice que a la mitad del día de noviembre de 1950, con sus conocimientos de médico, dice que alzó la mano hacia la luz y vio que su piel ya estaba muy transparente, ya estaba muy mal, y que le dijo a los médicos que lo estaban atendiendo: háblenle a mi familia, parece que ha llegado el fin. Y ese día murió. Antes de morir le preguntaban que cómo veía la muerte, y decía: ¿has estado alguna vez en el aeropuerto? Y decía: sí. Dice: ¿has visto los aviones? ¿Cómo están en la pista? Dice: cuando están en la pista, por un momento los ves. Dice: cuando se elevan, por un momento los vuelves a ver, pero llega el momento en que ya no los vuelves a ver. Esto no quiere decir que se hayan desintegrado, que se los haya llevado la chingada. Dice: esto quiere decir que van en busca de otros nuevos horizontes. Dice: así es la muerte. Algún día iré yo en busca de otros nuevos horizontes. Y así veía la muerte, tan sencilla. Aunque mi padrino era más soez y más grosero, decía: la muerte es como las putas. Nunca se olvida de cobrarte la venida, ¿no? El doctor Bob murió el 16 de noviembre de 1950. Bill W. murió el 24 de enero de 1971 en el Hospital de Cardiología de Miami Beach, Florida, víctima de una enfisema pulmonar. Por primera vez el New York Times en Nueva York escribió su nombre completo en las páginas principales del periódico, de uno de los periódicos más prestigiados de Nueva York y de Estados Unidos. Había muerto William Griffith Wilson, cofundador de Alcohólicos Anónimos, declarado como el arquitecto más grande de la sociedad del siglo XX. Y hasta el día de hoy ese recuerdo está en la memoria de muchos de nosotros, o de muchos de ustedes, y de mucha gente que con gratitud hace una oración, una plegaria al cielo y le da gracias por habernos conferido este lugar donde todos los espíritus somos iguales. Un lugar, una entidad espiritual donde día con día tratamos de ser mejores, donde hemos abandonado la tristeza y la soledad, donde renace constantemente la esperanza, el amor y la fe, donde encontramos amigos de verdad, amigos con los cuales vamos a caminar tal vez toda la vida, o tal vez muy poco tiempo, pero donde se fortalece el espíritu y renace la esperanza. Yo les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta. A lo mejor no fue tanto lo que yo les quería decir, pero en estos momentos creo que Dios es lo que me ha permitido comunicarles y compartirles el día de hoy, y con esto me quedo más que contento. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.